En este documental presentaremos un estudio estadístico sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Copilot, comparándola con fuentes tradicionales de consulta como libros, artículos científicos y manuales. Actualmente la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy utilizada por estudiantes y profesores para realizar tareas, resolver problemas y obtener información. Sin embargo, todavía existe el debate sobre qué tanto se utiliza, qué tan confiable se considera y si está reemplazando a las fuentes tradicionales. Para ello realizamos una investigación mediante una encuesta para conocer los hábitos de uso de la inteligencia artificial dentro de la institución y posteriormente aplicar diferentes técnicas estadísticas para analizar los resultados. ¿Cuál es tu nombre? Ángel, ¿Cuál es tu edad? 18 años. En una semana típica, ¿cuántas horas utilizas herramientas de IA como ChatGPT, Gemini, Copilot para resolver problemas o tareas? En esa misma semana, ¿cuántas horas consultas fuentes tradicionales como libros o artículos científicos? Una media hora. De las últimas 10 tareas o problemas complejos, ¿en cuántas utilizaste la IA? Todas. En promedio, ¿cuántas consultas le haces a una IA al día? Unas 5. En una escala del 1 a 10, ¿qué tan confiable consideras la información generada por la IA? Un 9, un 9, un 9. ¿Un 9? Un 9. Va, muchas gracias. Buenas tardes, ¿estamos con? Alexia, ¿Cuál es tu edad? 20. En una semana típica, ¿cuántas horas utilizas herramientas de IA, ya sea ChatGPT, Gemini, para resolver, programar o realizar tareas? 2 o 3 horas. En esa misma semana, ¿cuántas horas consultas fuentes tradicionales, ya sean libros o artículos? Igual 2, 3 horas. De las últimas 10 tareas o problemas complejos que resolviste, ¿en cuántos de ellos utilizaste IA? 2. En promedio, ¿cuántas consultas o prompts le haces a la IA en un solo día? 3 o 4 nada más. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan confiable consideras la información generada por la IA en comparación con un libro de texto? 8. Bueno, gracias. Buenas tardes. Estábamos con. Sí, Enrique, ¿Cuál es tu edad? 18 años. En una semana típica, ¿cuántas horas utilizas herramientas de IA, ya sea ChatGPT, Gemini, para resolver problemas o tareas? ¿En la semana? Sí. Unas 5 horas. En esta misma semana, ¿cuántas horas consultas fuentes tradicionales, ya sea libros o artículos? Como igual, unas 5. De las últimas 10 tareas o problemas complejos que resolviste, ¿en cuántos utilizaste la IA? En 2. En promedio, ¿cuántas consultas o prompts le haces a una IA en un solo día de estudio o trabajo? 1. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan confiable consideras la información generada por IA en comparación a un libro o un artículo? Un 4. Gracias. Buenas tardes. Estamos con. Carlos, ¿Cuál es tu edad? 19 años. En una semana típica, ¿cuántas horas utilizas herramientas de IA, ya sea ChatGPT, Gemini, para resolver problemas, programar o realizar tareas? ¿Cuántas horas? Sí, a la semana. Como 3, 4 horas, por lo general. En esa misma semana, ¿cuántas horas consultas fuentes tradicionales, ya sea libros, artículos, etcétera? No, ninguno. Ninguna. De las últimas 10 tareas o problemas complejos que resolviste, ¿en cuántos utilizaste la IA? Como en 2. En promedio, ¿cuántas consultas o prompts le haces a una IA en un solo día, ya sea para estudiar o trabajar? Como unos 3, 4. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan confiable consideras la información generada por la IA en comparación con un libro de texto? Un 6. Vale, gracias. Estamos con. Eduardo, ¿Cuál es tu edad? 18 años. En una semana típica, ¿cuántas horas utilizas herramientas de IA, ya sea ChatGPT, Gemini, para resolver problemas o programar o ya sea realizar tareas? Sí, ¿cuánto tiempo al día? En una semana típica. Como 5 horas a la semana. En esa misma semana, ¿cuántas horas consultas fuentes tradicionales, ya sean libros o artículos? De tiempo, ¿verdad? Sí. Como unas 3 horas, 2 horas. De las últimas 10 tareas o problemas complejos que resolviste, ¿en cuántos utilizaste la IA como apoyo principal? De cada 10 lo utilicé cada 5 veces. Ok. En promedio, ¿cuántas consultas o prompts le haces a la IA en un solo día para estudiar o trabajar? 2 veces, en promedio 2 veces. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan confiable consideras la información generada por la IA en una comparación con un libro de texto? Regular, porque a veces la IA alucina y te dice cosas que no son reales. Bueno, gracias. Ah.
Hello, Professor. We are going to interact with you about artificial intelligence in English. What is your age? 42. In a typical way, how many hours do you estimate you are AI tools, ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. to solve problems, program, or complete assignments work? I think I spend at least 8 hours a week. Okay. During some typical way, how many hours do you estimate you spend consulting traditional research, print books, scientific articles, official months with thought? I think I spend 10 hours using, for example, Gemini for my daily duties. Okay. Of of the last 10 assignments or complete problems you complete, in how many did you ask I as your primary support? Um, okay, maybe 5 of 10. Okay. Of the last 10 assignments or complete uh, of next of average, how many separate I caring sprints do you make in a single day of work or study? Maybe 20 or 30. Yeah. Of a scale from 1 to 10, how reliable do you consider the information generated I compared with our next book? I think uh, the this application has improved over time. I think 8. Okay, thank you, teacher. Bien, a continuación veremos el análisis estadístico sobre nuestro tema uso de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios, donde veremos la metodología de investigación, variables aleatorias, distribuciones de probabilidad y medidas estadísticas descriptivas. Esto será presentado por mí, Pedro, y por mi compañero César. Bien, metodología de investigación. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que toda la información obtenida fue expresada mediante datos numéricos que posteriormente fueron analizados, utilizados en herramientas estadísticas, en esos temas que vimos. El estudio es de tipo descriptivo y correlacional. Es descriptivo porque permite conocer las características del uso de la inteligencia artificial entre los estudiantes. Además, es correlacionar porque busca identificar si existe relación entre el tiempo de uso de la IA y la frecuencia con la que los estudiantes la utilizan para resolver tareas o problemas. Para obtener esta información que les vamos a dar, fue por medio de una encuesta que fue aplicada a unos 30 estudiantes y sus respuestas obtenidas fueron registradas en una hoja de cálculo para facilitar la organización. Posteriormente se calcularon las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, distribuciones de probabilidad, regresión lineal, correlación y pruebas de hipótesis, con el objetivo de implementar adecuadamente los resultados obtenidos. Bien, vamos con los tipos de muestreo. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia. Este método consiste en seleccionar a los participantes que se encuentran disponibles y acepten colaborar con la investigación. En este caso, los encuestados fueron estudiantes del TESCO y pues eso. Este tipo de muestreo debido a que permite recopilar la información de forma rápida, sencilla y con los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto. Aunque este método no garantiza que todos los estudiantes de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, si proporciona información suficiente para realizar el análisis de dicha información. Bien, a continuación veremos las variables aleatorias del estudio. Variable 1.
sería una variable aleatoria caracterizada por que puede tomar diferentes valores como resultado de un experimento o una observación. En este caso serían horas de uso de la inteligencia artificial por semana. Tipo de variable aleatoria continua. Esta variable representa la cantidad de horas que un estudiante utiliza herramientas de inteligencia artificial durante una semana típica. Se considera continua porque el tiempo puede tomar diferentes valores dentro de un intervalo. Variable 2. Horas utilizadas de fuentes tradicionales. Esta también es una aleatoria continua. Representa el tiempo dedicado a consultar libros físicos, artículos científicos o manuales académicos. Variable 3. Número de tareas realizadas con IA. Esta es una variable aleatoria discreta. Esta variable registra cuántas de las últimas 10 tareas fueron realizadas utilizando inteligencia artificial como apoyo principal. Solo puede tomar valores enteros entre 0 y 10. Variable 4. Número de prompts diarios. Tipo de variable aleatoria discreta. Representa la cantidad de consultas independientes realizadas a una herramienta de IA durante un día. Variable 5. Nivel de confianza en la IA. Tipo de variable aleatoria discreta ordinal. Mide la percepción del estudiante sobre la confidencialidad de la información generada por la IA utilizando la escala del 1 al 10. Bueno, a continuación vamos a ver la distribución de la probabilidad. La distribución de la probabilidad nos habla de que permiten describir matemáticamente el comportamiento de una variable aleatoria. Para este proyecto se utilizaron dos distribuciones, que es la normal y la binomial. La distribución normal se aplica al análisis de las horas de uso de la inteligencia artificial, ya que esta variable es continua y presenta una concentración de datos alrededor de un promedio. Distribución binomial se utiliza para analizar la variable número de tareas relacionadas con la IA, debido a que cada tarea puede clasificarse únicamente en dos posibles resultados: se utilizó IA o no se utilizó. Cada estudiante responde respecto a 10 tareas, por lo que la distribución binomial resulta adecuada para modelar este comportamiento de este evento que está sucediendo. Bien, a continuación veremos la media de la tendencia central, media mediana, modo, etc. Para describir el comportamiento de los datos obtenidos, se calcularon los datos mediante la estadística. La media representa el promedio de todos los datos. Para la variable horas de uso de IA, el promedio obtenido fue aproximada de 9.4 horas sobre semana. La interpretación es que en promedio cada estudiante utiliza herramientas de inteligencia artificial alrededor de 9 horas y media cada semana para realizar actividades académicas. Mediana. La mediana corresponde el valor central cuando los datos se ordenan de menor a mayor. La mediana obtenida fue de 9.5 horas, que su interpretación sería que la mitad de los estudiantes utiliza la IA menos de 9.5 horas por semana y la otra mitad utiliza durante un mayor tiempo. La moda corresponde al valor que aparece con mayor frecuencia. En este conjunto de datos, las modas fueron 6, 7, 8, 9, 10 y 12 horas, ya que estos valores se repiten con la mayor número de frecuencia de valor. Su interpretación sería: no existe un valor predominante porque son varios tipos, sino varios intervalos de uso frecuentes entre los estudiantes, o sea que hay un intervalo de 6 a 12. Bien, varianzas y desviación estándar. La varianza mide qué tanto se dispersan los datos respecto a la media. El valor aproximado obtenido fue de 10.39 horas. La interpretación sería que existe una dispersión moderada en las horas de uso de la inteligencia artificial entre los estudiantes encuestados. La desviación estándar sería alrededor de 3.22 horas. Su interpretación sería que
La mayoría de los estudiantes utilizan la inteligencia artificial dentro de un intervalo cercano de un promedio aproximado entre 6 y 13 horas por semana. Pues esto sería todo por mi parte. A continuación les dejo a mi compañero César. Ok, ahora hablaremos un poco sobre la distribución normal y la distribución binomial. En este capítulo analizaremos el comportamiento de los datos mediante dos distribuciones de probabilidad. Primero, la distribución normal, que presenta una forma de campana donde la mayoría de los datos se concentra alrededor del promedio. En este caso, el estudio del promedio de uso es sobre la inteligencia artificial, que en este caso fue de 9.4 horas por semana, con una desviación estándar de 3.22 horas, lo que indica que la mayoría de los estudiantes tiene hábitos de uso similares, y solo unos pocos presentan valores muy bajos o muy altos. Después analizamos la distribución binomial, utilizando las preguntas sobre cuántas de las últimas 10 tareas fueron realizadas con apoyo de IA. En promedio, los estudiantes utilizaron la inteligencia artificial en 7 de cada 10 tareas, lo que demuestra que esta herramienta forma parte importante de sus actividades académicas. Ahora hablaremos un poco sobre la regresión lineal y correlación. En este buscamos conocer si existía una relación entre las horas de uso de IA y el número de tareas realizadas con su apoyo. Para ello utilizamos una regresión lineal, la cual mostró una tendencia positiva. Esto significa que conforme aumenta las horas de IA, también aumenta el número de tareas en las que los estudiantes la utilizan. Además de esto, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo un valor de R de 0.90, que presenta una correlación positiva muy fuerte. Es importante mencionar que esto indica una relación estadística entre las variables, aunque no significa que una cause directamente a otra. Ahora hablaremos un poco sobre la prueba de hipótesis. En este apartado comprobamos estadísticamente si la relación encontrada era significativa. La hipótesis nula establecía que no existía relación entre las horas de uso de ella y el número de tareas realizadas con ella, mientras que la hipótesis alternativa afirmaba que sí existía esta relación. Con un nivel de significancia del 0.05 y considerado el valor de la correlación obtenido, se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar que ambas variables estén significativamente relacionadas. Con respecto a la interpretación, la tabla de datos sirvió como base para todos los cálculos estadísticos y la tabla de frecuencias permitió construir los histogramas. El histograma mostró que la mayoría de los estudiantes utilizan IA entre 8 y 12 horas por semana, mientras que la gráfica de barras indicó que la mayoría confía en estas herramientas, otorgándoles calificaciones entre 8 y 10. La gráfica circular mostró que los estudiantes dedican más tiempo al uso de IA que a las fuentes tradicionales, y el diagrama de dispersión confirmó visualmente la relación positiva entre las horas de uso y el número de tareas realizadas con esta. Pero, ¿qué podemos decir como conclusión general? Los resultados muestran que la inteligencia artificial se ha convertido en un apoyo importante para los estudiantes universitarios. En promedio, la utilizan entre 9.4 horas por semana, la emplean entre 7 de cada 10 tareas y existe una relación significativa entre el tiempo de uso y la frecuencia con la que la utilizan. Pero, sin embargo, también es importante completar la formación obtenida de fuentes académicas confiables. Con este proyecto logramos analizar el uso de la inteligencia artificial y compararlo con las fuentes tradicionales de información mediante la aplicación de una encuesta y el análisis de los datos obtenidos. Los resultados nos permitieron conocer la frecuencia con la que estudiantes y profesores utilizan estas herramientas, así como el nivel de confianza que tienen en la información que generan. En conclusión, la inteligencia artificial es un recurso muy útil
para apoyar el aprendizaje y la resolución de problemas, pero es importante complementar su uso con fuentes confiables para obtener información precisa y de calidad. Además, este estudio nos permitió aplicar los conocimientos de probabilidad y estadística a una situación real, demostrando la utilidad de estas herramientas para analizar datos y tomar decisiones fundamentales.